Hola a todos, mi nombre es Matías Salvador Bertone, tengan un cordial saludo. Si bien me siento en parte colombiano, el acento mío me deja en evidencia y saben que soy de Argentina. Quiero agradecer, antes de empezar a tocar este tema que me apasiona, que es la imputabilidad vista de la neurociencia cognitiva forense. Quiero agradecer a la doctora Alexa Rodríguez y a la doctora Carolina Gutiérrez por la invitación y enviarles un saludo y unas felicitaciones muy grandes a todo el listado de peritos colombianos del Colegio de Psicólogos de Colombia en este 10º aniversario. El tema que elegí es el de la imputabilidad desde la neurociencia cognitiva forense, porque me parece que llegamos a un momento de conocimiento y de desarrollo superador de esas categorías estancas que tenemos en las ciencias forenses desde hace tantos años. Y bueno, la idea es presentarles una idea, una propuesta, una pregunta, quizás, sobre esta revisión sobre el término de la inimputabilidad y algunas cosas que podemos empezar a pensar juntos. Espero que sea del interés de todos ustedes. Para hablar de neurociencia cognitiva forense, lo primero es tratar de definir el término, ¿sí? La neurociencia como este conjunto de disciplinas que tienen como objeto de estudio el sistema nervioso y las funciones del sistema nervioso, que ya de por sí esto es interesante y bastante complejo. Sumada a la psicología cognitiva, empiezan a entrelazarse todos estos conocimientos sobre el sistema nervioso central y los procesos cognitivos, tanto afectivos como intelectivos, y obviamente cuando ingresamos en el área de la práctica forense, van a ser todos estos estudios y trabajos, investigaciones y este capital teórico que tenemos en la neurociencia, sumado a la forma en la que nosotros entendemos los procesos cognitivos desde la neurociencia cognitiva, y en la aplicación del área forense, que puede ser vinculada a la atención y comprensión de las patologías que devienen de ciertos actos criminales en las víctimas, o para hacer un análisis criminológico de comportamiento criminal. Esta es una pequeña y breve introducción sobre estos términos que utilizo en mi presentación. Vamos a lo de la inimputabilidad. Este es el artículo 34, es el artículo de Argentina, que dice: el que no haya podido al momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas, o por un estado de inconsciencia, error o ignorancia de hechos no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Este es el artículo de inimputabilidad del Código Penal argentino. Vamos a ver dos cosas interesantes acá, que en mi país, si una persona no puede comprender o no puede dirigir sus acciones en un hecho penal, si no puede, es declarado inimputable, no se le imputa ese delito. Y en Colombia el artículo 33 dice prácticamente lo mismo, ¿sí? Alguno de los dos países se copió del otro. Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su licitud o determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad cultural o estados similares. Fíjense que pasa otra vez lo mismo: capacidad de comprender, capacidad de determinarse. Nosotros le decimos dirigir, ustedes le dicen determinarse, pero sabemos que estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Ahora, estas dos palabras que confieren la inimputabilidad no están contempladas en la neurociencia cognitiva forense como algo que la enorme mayoría de los trastornos antisociales de la personalidad tienen. Para nuestros códigos penales, para nuestro sistema de justicia, vamos a decir así, el delincuente común, el trastorno antisocial, el que se agarra un arma y va a robar, no es que sea el más interesante para estudiar y analizar, sino que por una cuestión de prevalencia. En las cárceles está lleno de este tipo de delincuentes. Obviamente que existen los violadores seriales, existen los delincuentes de cuello blanco, pero la mayoría de la población penal de nuestros países tienen que ver con estos delitos comunes, de delitos contra la propiedad. Para nuestros códigos penales, ese tipo de delincuente es un delincuente imputable. Si es un delincuente imputable, significa que tiene la capacidad de comprender y que tiene la capacidad de determinarse, o que tiene la capacidad de dirigir. Y es lo que yo quiero poner en duda en los próximos
minutos, con argumentos y con evidencia. A ver si ustedes me acompañan en esta idea. ¿Qué consideramos inimputables? ¿Qué consideran nuestros códigos penales como alguien inimputable? Los cuadros de trastornos mentales, los trastornos delirantes, todos los trastornos que están involucrados en la psicosis, si bien se analiza caso por caso, no hay un diagnóstico que haga a alguien inimputable por siempre, en términos generales esos casos son poco discutidos. Las personas que tienen enfermedad mental, como acabo de decir, o las personas con enfermedades médicas, neurológicas, metabólicas, que alteren la capacidad de comprender o de determinar la conducta. Y el consumo de drogas tiene un análisis especial, porque hay todo un área de la toxicología forense donde cada país tiene su baremos y dice, bueno, en este dosaje de consumo de tal o cual sustancia, se empieza a considerar una persona inimputable cuando se vincula esto con cierta clínica que lo respalde. Pero en los casos de inimputabilidad no hay tanto debate como en el caso que yo quiero venir a plantear. También vamos a entender que hay ciertas diferencias culturales e históricas que hacen que en algunos momentos nosotros pensemos que algo era un delito punible y en otros momentos no. Por ejemplo, en las cuestiones de violencia de género, hace 20 o 30 años, un hombre que golpeaba, insultaba o maltrataba a una mujer nunca se lo iba a considerar un delito y eso fue cambiando, pero el cambio fuerte en esta concepción de imputabilidad para mí, desde mi punto de vista, es todos los conocimientos que hoy tenemos sobre las cuestiones biológicas del cerebro. ¿Qué quiero decir? Antes se creía que un psicótico tenía algún problema en el cerebro y que los trastornos de personalidad tenían un problema en la mente, por decir de alguna forma. Como que el trastorno de personalidad en realidad entendía qué era lo que estaba pasando, sabía qué era lo que hacía y por eso se podía determinar, y que los psicóticos estaban locos y que por eso eran inimputables. Vamos a ver si puedo poner en duda esta concepción vieja. Entender, lo primero, ¿sí? ¿Se acuerdan el primer ítem de estos artículos de inimputabilidad? Entender es distinto a comprender. Si ustedes le preguntan a un chico si está mal robar, les va a decir que robar está mal. Y si le preguntan por qué está mal robar, no les va a saber contestar. Un chico entre 6 y 7 años. Eso nos da ya una pauta de que entender es distinto a comprender. Y que la comprensión depende de un juicio valorativo, de un juicio moral. ¿Sí? Ese juicio moral, ese juicio valorativo, tiene que ver con los sistemas de significados. ¿Sí? Cuando los niños son pequeños no tienen un sistema propio, entonces copian el de los padres. Sus hijos le van a decir que robar está mal, porque escucharon de ustedes que robar está mal. Pero ¿qué pasa con el hijo de un delincuente? ¿Escucha lo mismo que robar está mal? ¿Qué pasa cuando uno vive en un barrio carenciado y para todo tu grupo social y de amigos robar está bien? Y es un acto de valentía. Entonces, voy a dejar esto acá durante un segundo para ver el segundo término. Dirigir las acciones o determinarse, ¿sí? Dirigir la conducta, ¿de qué depende? De la eficacia de nuestros sistemas inhibitorios. Si yo como juez penal del Argentino de Colombia digo que va a ir una persona presa con un trastorno antisocial y con una condena a la cárcel, me tengo que asegurar de que sus sistemas inhibitorios le den a él la posibilidad de determinarse, dirigir o inhibir la conducta. Con lo cual nuestros sistemas penales están diciendo que los trastornos antisociales no tienen problema para dirigir la conducta. Y eso creo que también se puede poner en duda. Vamos con la primera parte, la de comprender y entender cómo forman los juicios de valores. Esa es cocaína, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Cuál es el valor que tiene la cocaína para un adicto? ¿Cuál es el valor que tiene? ¿Cuál es el significado que tiene para un médico? ¿Y cuál es el significado que tiene para los familiares del consumidor? Si bien todos entendemos qué es la cocaína, nuestro sistema de valores es distinto. La persona que consume cocaína sabe que la cocaína le hace mal. Esa es la capacidad de entendimiento. Pero en la capacidad de comprensión se involucran cuestiones que tienen que ver con lo vivencial y lo multisensorial. A pesar de que sabe, entiende, de que le hace mal, en su comprensión multisensorial, en su vivencia, eso le provoca placer, a pesar de que le haga mal. Por eso se sostiene la adicción. En una persona que comete delitos, imagínense la construcción de valores de este grupo de chicos y cómo se construyen los valores de este grupo de chicos.
en ciertos ámbitos, en ciertos ambientes, el robar, el secuestrar, el amenazar, el lastimar, no se considera un disvalor, no se considera algo malo, se considera algo positivo, ¿sí? Alguien me puede estar preguntando, no, ellos entienden porque cuando escuchan la sirena de la policía se escapan. Eso es entender, no es comprender. Las personas que tienen una construcción de los sistemas de valores alterado no entienden qué es lo que no comprenden qué es lo que ellos hacen mal, si bien lo entienden. Parece un juego de palabras, pero esto es distinto. Para una persona que se cría en esa estructura de valores, robar está bien porque es la forma de ayudar económicamente a la familia, ¿sí? Este es el primer concepto que yo quería tratar en relación a la distinción y a la disociación entre el concepto de comprender y entender. Yo estoy absolutamente convencido que ciertos trastornos de personalidad no entienden el disvalor de alguna de las conductas que realizan. Del segundo, habíamos hablado de dirigir la conducta. Para el sistema penal argentino y colombiano, los trastornos antisociales no tienen ningún problema para dirigir la conducta. Vamos a ver si eso es así. Hay hallazgos neuropsicológicos en trastornos antisociales de la personalidad. Alteraciones en funciones inhibitorias, que se pueden medir con el Go-No-Go o el test de Stroop, alteraciones en funciones ejecutivas, se pueden medir con el Wisconsin o el test de categorías, alteraciones en toma de decisiones, con el Iowa Gambling Task, alteración al reconocimiento de emociones, con el CAM de Baron-Cohen, alteraciones de funciones cognitivas superiores con distintas pruebas neuropsicológicas. Si no les interesa la cuestión neuropsicológica, hay hallazgos psicofisiológicos que demuestran que tienen alteración en la generación de estados somáticos de ansiedad. O sea, son incapaces de reconocer el miedo que les genera alguna situación de estrés. Si no les interesa la psicofisiología, hay alteración en los niveles de serotonina que alteran la eficacia del funcionamiento inhibitorio del sistema frontolímbico. Noradrenalina aumentada y aumento en los niveles de testosterona, no como un marcador biológico. Significa que las personas que tienen un aumento en los niveles de testosterona no necesariamente son más violentos, pero en las personas que cometen delitos, niveles aumentados de testosterona correlacionan positivamente con el nivel de violencia en la ejecución de ese delito. Si no les interesan las cuestiones químicas, hay hallazgos neurofuncionales, tienen hipoperfusión de las cortezas prefrontales, tienen menor capacidad inhibitoria, tienen hipoactividad de las regiones ventromediales, la cara medial de los lóbulos frontales, tienen alteración en esta parte de acá del cerebro, con lo cual esa alteración los hace tomar decisiones utilitarias, o sea, decisiones que están carentes de un componente ético o moral. Tienen hiperactividad de los núcleos laterales y basales de las amígdalas, con lo cual tienen una reacción de agresión aumentada en comparación a los grupos controles. Tienen déficit de las vías frontolímbicas, de las vías del lóbulo frontal que frenan la amígdala para frenar el comportamiento agresivo, y tienen alteración de las vías frontoestriadas, que son las vías que inhiben la repetición de algún tipo de conducta. En especial esto se ve en los abusadores sexuales seriales. Si no les interesan los estudios funcionales del cerebro, hay alteraciones neuroanatómicas. Se evidenció reducción de la sustancia gris prefrontal en antisociales, reducción del tamaño de las amígdalas, alteración del fascículo uncinado, que es el tracto que comunica la información emocional al área órbito-frontal con la cual tomamos decisiones, tienden a tomar decisiones más arriesgadas. Reducción del área subgenual del cíngulo, es esta parte de acá, de adelante, que regula la agresión defensiva o la agresión reactiva, no la instrumental, ¿sí? Pero tienen alteración de los dos tipos de agresiones. ¿Por qué aparecen todas este tipo de alteraciones en este tipo de trastornos de la personalidad? Una de las teorías tiene que ver con el trauma temprano, situaciones de estrés temprano que vivieron. Hay explicaciones genéticas, no con genes que expliquen la aparición de un trastorno de la personalidad o de rasgos psicopáticos, pero sí en relación a clústeres comportamentales. Por ejemplo, el transportador de la serotonina o algunos estudios que se hicieron en Mao pudieron determinar ciertas conductas heredadas genéticamente vinculadas, por ejemplo, a la falta de remordimiento o a la impulsividad, ¿sí? No hay evidencia genética de que cierto grupo de genes puedan
crear o heredar un trastorno, pero sí ciertos comportamientos que están vinculados a esos trastornos. El componente ambiental, la otra cara de la moneda, está relacionada con el trauma temprano y situaciones de estrés temprano, marginalidad, vulnerabilidad y crianzas negligentes en este tipo de personas. Cuando yo digo esto, digo que todos los hombres son monos, pero no todos los monos son hombres, ¿sí? Yo no estoy criminalizando la pobreza, ni diciendo que las personas que han vivido situaciones de estrés temprano vayan a ser delincuentes, sino por el contrario estoy diciendo que cuando nosotros hemos publicado trabajos sobre situaciones de trauma temprano en personas que han cometido algún delito, y hay ciertos perfiles que se pueden hacer en relación al tipo de estrés temprano que sufrieron y a la tipología criminal. En términos generales, las personas que terminan cometiendo delitos y crímenes violentos vienen de historias de trauma temprano y familias disfuncionales. ¿Cuáles son para mí los aportes actuales de la neurociencia cognitiva forense al ámbito de la justicia? Hay aportes que son superficiales y profundos que ya los vamos a tocar. ¿Por qué siguen siendo inimputables a pesar de toda esta evidencia que yo traté de resumir en estos 10 minutos? Bueno, estas son las respuestas más comunes. Ellos saben lo que hacen, la gente se confunde entender con comprender, no tienen cura, es como una declaración de incapacidad del sistema penal para rehabilitar a las personas, es como rendirse de algún modo. En libertad son peligrosos, una parecida a no tienen cura. Y no están locos, claro, no son trastornos psicóticos, son otro tipo de trastorno de personalidad, pero que hoy la neurociencia cognitiva nos permite meternos dentro del cerebro y ver que tienen alteraciones tan graves como tienen los psicóticos. Hemos publicado hace un par de años un trabajo sobre la empatía en trastornos antisociales y psicóticos, y en la empatía emocional tienen la misma cantidad de fallas, con lo cual realmente tienen alteraciones muy graves en el funcionamiento cognitivo y afectivo. ¿Cuáles son los aportes? Bueno, los aportes profundos creo que deberían apuntar a modificar la concepción dualista que tiene el derecho penal de imputable, inimputable, sano, loco. O sea, hay que salir de esa división, de esa dicotomía de preguntarle al perito si la persona tiene que seguir en la cárcel o ir a la calle o a su casa, ¿no es cierto? Tiene que haber algo intermedio, porque esta complejidad de la población no se divide en A y en B. ¿Cuáles son los transitorios, los que creo que estamos más cerca de administrar y ahora en la actualidad se pueden aplicar? Mejorar los métodos de diagnóstico, incluyendo pruebas neurocognitivas, pruebas de reconocimiento de emociones, utilizar cierta aparatología no invasiva para poder determinar ciertas reacciones emocionales que han servido de pronósticos de reincidencia criminal. Entonces me parece que, a pesar de que los cambios profundos pueden llevar más tiempo, hoy contamos con herramientas para cambiar nuestra práctica pericial cotidiana. Les agradezco a todos. Sé que fui un poco rápido, pero no me quería pasar del tiempo que me indicaron que podía usar. Seguramente van a tener muchos oradores, entonces esto, para que sea un poquito más dinámico, fue un poco rápido. Les agradezco a todos la atención. Los vuelvo a felicitar por estos 10 años, por esto, espero que sean los primeros 10 años de muchos años más. Un abrazo muy grande para todos mis colegas y hermanos colombianos, y nos estamos viendo en cualquier momento. Muchas gracias. Queridas y queridos colegas, mi nombre es Francisca Fariña. Antes de nada, quiero agradecer al Colegio Colombiano de Psicólogos la consideración que me ha hecho, honrándome con esta invitación a participar en la celebración del 10º aniversario del listado de peritos. También me gustaría dejar mi felicitación al colegio y a todos ustedes por el aniversario. Para presentarme, solo decir que desde hace más de 30 años me dedico a la psicología jurídica y forense en España, desempeñándome como docente de la Universidad de Vigo desde 1990. Mi compromiso con la psicología jurídica y forense es pleno, no solo vinculado a mi docencia e investigación, sino a la participación en la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense, de la que soy socia fundadora y desde su constitución miembro de su junta directiva. Dentro de la psicología jurídica y forense defiendo la necesidad de que tenga una orientación de justicia terapéutica. Así, desde principios de este siglo, mi compromiso también es con la justicia terapéutica, e igualmente desde la constitución de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica tengo el honor y la responsabilidad de ser la presidenta.
Con estos antecedentes no les debe extrañar que traiga hoy aquí parte del comunicado que recientemente efectuó la American Psychology Law Society a raíz de las muertes de afroamericanos a causa de la actuación policial. En ese comunicado se expresaba, en mi opinión, con absoluta claridad y acierto, los objetivos que debe tener la psicología jurídica y forense. Se afirmaba que sus fines es mejorar el bienestar de las personas, la justicia y defender los derechos humanos a través de la ciencia y la práctica de la psicología en contextos legales. También añadía que se oponía firmemente al racismo, los prejuicios y el odio en todas sus formas, y que a través de la investigación, la educación y la capacitación se pueden desarrollar mejores políticas y prácticas para conseguir que los sistemas de justicia en todos sus órdenes, civil, penal, etc., sean más equitativos, justos y receptivos a las necesidades de las comunidades en las que actúan. Sin duda, estaban describiendo, no sé si conscientemente, lo que nosotros proponemos que debe ser la justicia terapéutica, a la vez que, en mi opinión, posicionando el papel relevante que el psicólogo jurídico y forense tiene para mejorar la justicia. Desde esta oportunidad que me han brindado de dirigirme a ustedes, les animo a que reciban este mensaje como si fuese pensado específicamente para los profesionales de la psicología jurídica y forense en Colombia, por lo que no dejen de capacitarse. Los años, además de arrugas y canas, nos dan perspectiva, y con esa perspectiva les puedo asegurar que el conocimiento que existe hoy en nuestro ámbito, y me estoy refiriendo al basado en la evidencia científica y no al propio de las especulaciones, dista mucho del que cualquier psicólogo, con independencia del lugar en el que estuviera, Estados Unidos, España, Colombia, etc., podría tener hace 10 años. Es por ello que en nuestra profesión, entiendo que ocurra así en todas las disciplinas científicas, necesariamente tenemos que actualizar de forma continua nuestros conocimientos. Fíjense, a modo de ejemplo, hace un año en Colombia pocos psicólogos jurídicos habían oído hablar de la coordinación de parentalidad y hoy, con certeza, serán pocos quienes ignoran lo que es. Esto nos lleva a otra cuestión de interés. Para que podamos emplear eficientemente cualquiera de las herramientas de las que la psicología jurídica y forense dispone, necesitamos tener conocimientos profundos, además de la práctica necesaria. Cuando no es así, difícilmente podemos cumplir con el encargo legal que se nos haya dado, ni tampoco coadyuvar al bienestar de las personas usuarias de la justicia, y mismo podemos resultar iatrogénicos. En España está ocurriendo algo así con la coordinación de parentalidad, y algunos y algunas tememos que pueda suceder algo semejante en otros países, mismo en Colombia. Volviendo al comunicado de la American Psychology Law Society, este subrayaba el papel de la investigación, pues en verdad, las personas que se encuentren en disposición de investigar en Colombia en el ámbito de la psicología jurídica y forense no dejen de hacerlo, para lograr mejorar las herramientas que ya tenemos, que no son pocas, y seguir desarrollando otras que superen en eficacia a las actuales. Para terminar, no podemos alargarnos mucho, en el comunicado al que hemos hecho reiteradamente referencia, como ya se ha señalado, se indicaba que se oponían al odio en todas sus formas. La antítesis del odio es el perdón, y en este punto quiero traer a modo de reflexión lo que ayer escribíamos en un trabajo sobre este tema. Los profesionales que trabajan en el ámbito legal deben saber sobre el trauma y entender que una víctima que no ha superado un trauma, además de tener una sensación de daño permanente, dificultad para confiar en los demás o mantener relaciones y vulnerabilidad a la revictimización, puede convertirse en un perpetrador de un trauma. Así, puede que el victimario de hoy fuese la víctima de ayer y la víctima de hoy el victimario del mañana. Por lo tanto, como la justicia terapéutica sustenta, es necesario ir a la raíz del problema e intentar solventarlo, pues en otro caso permanece,
favoreciendo que las personas reincidan en su comportamiento, no solo de victimarios, sino también en aquellos de riesgo para sufrir victimización. Como psicólogas y psicólogos jurídicos y forenses, también podemos aportar, y de manera muy significativa, a ayudar a la víctima y al victimario a sanar y recuperar su bienestar psicoemocional, a la par que ayudar a la paz social, aunque el mandato legal no lo especifique. Es por ello que, con independencia del área de la psicología jurídica y forense en la que intervengan, les insto a que lo hagan desde el paradigma de justicia terapéutica, con el convencimiento de que su práctica será de mayor calidad y que el servicio que ofrezcan a las personas, a la justicia y a la sociedad en general será más eficiente. Colombia ya cuenta con una asociación de justicia terapéutica y cuanto celebro que su presidenta sea una psicóloga forense, la doctora Erika Mayorga, que sin duda facilitará la incorporación de la TJ en la práctica de la psicología jurídica y forense en Colombia. Muchas gracias y feliz aniversario. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Giovanna del Pilar Velarde Castro. Soy psicóloga forense aquí en el Perú. Soy directora de la Escuela Peruana en Psicología Jurídica y Forense. Y como ven, ahorita estoy en mi labor de perito de oficio, ya que también laboro como perito de oficio en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el Perú. Y el día de hoy quiero dirigirme a mis colegas forenses del listado de peritos de Psicología Jurídica y Forense del Colegio Colombiano de Psicólogos por su aniversario y brindar un especial saludo a mis amigos Adriana Espinosa Becerra y a Leonardo Rodríguez Celi, quienes son parte de este listado y de quienes estoy informada que son rigurosamente seleccionados. Quiero felicitarlos a ustedes por la labor que vienen cumpliendo en la ayuda de los peritajes psicológicos en Colombia a nivel de todo el país y para ayuda de diferentes instituciones privadas o particulares. Aquí en el Perú también tenemos esa gran necesidad, pero el listado es muy pequeñito, no se compara al de ustedes. Asimismo, quiero felicitar y agradecer por todos los conocimientos que nos han brindado tanto Adriana como Leonardo en sus diferentes artículos publicados, capacitaciones que nos han brindado, manuales, guías, y que nos han servido no solamente a los psicólogos de Perú, sino también nos ha servido como referente a los demás países de Sudamérica y Latinoamérica. Entonces, porque conocemos del trabajo tan dedicado que le brindan al peritaje, basado en evidencia científica, como nos enseñaron Leonardo y Adriana. Así que un cariño especial para ellos, muy agradecida por todos los libros y capítulos que han publicado, que lo sigan haciendo. Y bueno, tienen ustedes grandes representantes de la psicología forense, que esperamos seguir teniendo en contacto y esperamos seguirlos escuchando en algún curso o leyéndolos para seguir aprendiendo y mejorando nuestras técnicas aquí en Perú y en los demás países de Sudamérica. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Maripaz Ruiz Tejedor, psicóloga forense, doctora y especialista en psicología clínica, y desde que en 1991 ingresé en la Administración de Justicia Española por oposición, vengo dedicándome a la psicología forense, tanto en el ámbito pericial como en el ámbito docente y académico. Soy profesora de diferentes másteres universitarios y dicto cursos de posgrado para psicólogos forenses y otros profesionales del ámbito judicial y policial. Actualmente trabajo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como psicóloga forense. En Hispanoamérica he tenido la gran suerte de impartir mucha formación de la mano de la Agencia Española de Colaboración Internacional, la ECI. No sé si ustedes la conocen. Esta formación era para jueces, fiscales,
psicólogos y médicos forenses y también para policías especializados en victimología. Específicamente en Colombia, realicé una asistencia técnica forense en atención a víctimas de violencia de género en diferentes ciudades, tanto en Bogotá como Medellín, Pasto y Cartagena de Indias. Eso fue por el año 2009. Posteriormente impartí una formación en la Universidad Konrad Lorenz, invitada por la psicóloga, la doctora Olga Valencia, a la cual estimo y quiero muchísimo. Y además, a través del máster de Psicología Clínica, Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid, he tenido ocasión de formar y de conocer a muchos psicólogos colombianos que me consta han llegado a ser grandes referentes e impulsores del desarrollo de la psicología forense en su país. Prueba de ello es que con el esfuerzo de algunos de sus colegas que trabajan para hacer la psicología forense un área seria, con fundamento científico, con rigor y ética profesional, se ha implantado con éxito el listado de peritos por parte del Colegio Colombiano de Psicología. Voy a aprovechar este lapso de tiempo para hablarles de uno de los objetivos periciales más relevantes y demandados a los psicólogos forenses, que es la valoración del daño psíquico. Porque miren, en muchos procedimientos judiciales que investigan delitos de maltrato psicológico, por ejemplo, no se podrán identificar o objetivar otros indicadores o síntomas físicos. Y además no existen otras pruebas de cargo para fundamentar la acusación más allá del propio testimonio de la víctima, de forma que la pericial psicológica puede llegar a ser un elemento crucial de prueba para fundamentar que esos hechos se han producido y, por tanto, evitar la impunidad de este tipo de delitos. Bien, metodológicamente, ¿cómo abordamos este objetivo pericial? Lo primero, realizaremos un exhaustivo estudio y vaciado de autos, es decir, el estudio del expediente judicial. Después, a través de la entrevista clínica semiestructurada, rastrearemos primero la anamnesis, la psicobiografía de la víctima. Después analizaremos la victimización, es decir, el relato de la experiencia abusiva, la descripción de esa experiencia, de esa vivencia. Y además también intentaremos sondear los posibles síntomas o alteraciones psicológicas o psicopatológicas derivadas o reactivas de la experiencia abusiva, de la victimización. ¿Para qué? Para poder identificar la huella psíquica. Identificar la huella psíquica supone poder establecer la relación de causalidad entre la experiencia abusiva y las alteraciones o desajustes psíquicos que pueda presentar la víctima. Pero además vamos a tener en cuenta otros factores de protección, que serían, pues imagínense una víctima estable emocionalmente, con recursos de resiliencia, con amplio apoyo familiar, con buena adaptación laboral. Esos serían los factores de protección que podrían amortiguar, aminorar el alcance del daño psíquico. Y también tenemos que analizar la existencia o no de factores de riesgo, como, imagínense, rasgos desadaptativos en el perfil de personalidad de la víctima o desajustes o alteraciones premórbidas que efectivamente pueden amplificar el daño. Es lo que llamamos víctimas vulnerables. Además de los factores de protección y los factores de riesgo, también tenemos que analizar si existen otros factores, otros estresores que pueden explicar en parte el alcance del daño psíquico. Por ejemplo, imagínese una víctima que ha sufrido un delito de maltrato de género y que en el momento de la exploración el perito objetiva
que esa persona está sufriendo además o está padeciendo un proceso de duelo por la pérdida de un referente familiar. Recientemente yo veía una víctima que acababa de perder a la figura materna y estaba elaborando el duelo. O imagínese una víctima que además en el momento de la exploración pues ha sufrido un atraco con fuerza, es otro caso que recientemente también veía. Esos estresores externos pueden condicionar en parte el alcance del daño, por lo tanto esos aspectos tiene que tenerlos en cuenta el perito para valorar lo que es el daño psíquico, porque además de la causa directa, que sería la victimización que se está investigando, el delito que se está investigando, podrían existir otras posibles concausas, y por lo tanto nunca se pueden obviar estos aspectos externos. De manera que para valorar daño psíquico tenemos que conocer primero conceptualmente lo que es esa afectación, que es una afectación psíquica en respuesta a un acontecimiento desencadenante identificable, que es el delito, donde existe un responsable legal, que es el imputado, la persona que se está investigando por haber cometido presuntamente ese delito, y que además esa víctima puede ser susceptible de indemnización, puede ser indemnizada. Además de lo que es el daño psíquico, el concepto de daño psíquico, tienen ustedes que manejar también el concepto de daño moral. Hablamos de daño moral cuando el alcance o la afectación psíquica no llega a cristalizar en síntomas o alteraciones psicopatológicas. Es decir, no hay una afectación clínicamente relevante. Eso sería el daño moral. Y también tienen que manejar ustedes el término secuela. Hablamos de secuela cuando en el pronóstico podemos incluir el concepto de irreversibilidad, es decir, cuando la sintomatología se ha cronificado en el tiempo y no es susceptible de curación ni con aplicación de ningún tratamiento. Entonces, el daño es irreversible y por tanto hablamos de secuela. Imagínense un trastorno orgánico de la personalidad que se ha producido de forma reactiva a un acontecimiento desencadenante objetivable, como puede ser pues, un traumatismo craneoencefálico derivado de una agresión física. Cuando hablamos de trastorno orgánico de la personalidad, hablamos de secuela. Bien, en cuanto a las patologías que pueden aflorar, ustedes saben que la más frecuente es el trastorno por estrés postraumático, en el cual se establece una relación directa entre los síntomas y la vivencia o la experiencia abusiva. El nexo causal va implícito en el propio diagnóstico. Pero me gustaría indicarles, porque con frecuencia veo que se diagnostica este trastorno con demasiada alegría y no siempre aparece toda la cohorte de síntomas como para fundamentar el diagnóstico. Cuando no podemos tener ese síndrome completo, hablamos de síntomas aislados y no de diagnóstico por estrés postraumático. Creo que los peritos debemos ser muy exhaustivos a la hora de fundamentar los diagnósticos clínicos. Otra cuestión importante es que, a ser posible, en el ámbito forense siempre hay que buscar una apoyatura objetiva, por ejemplo, en sistemas de evaluación, en test, cuestionarios, inventarios, a ser posible validados, debidamente validados y con amplia utilización. Una de las pruebas o de los test que pueden ser muy válidos en el ámbito forense es el MPI, el MPI-2, porque cuenta con escalas que detectan simulación y o sobresimulación, puesto que las víctimas no solamente disimulan síntomas, sino que también pueden exagerar, magnificar o fabricar síntomas, es decir, pueden incurrir en una simulación. En estos casos, no lo duden, el perito debe ser sobre todo objetivo y partir de la neutralidad, porque solo así, con un trabajo serio e imparcial, ganaremos crédito en el ámbito judicial. De manera que si tenemos que emitir un diagnóstico de simulación, no nos deben doler prendas. Siempre el perito debe ser neutral y objetivo.
Bien, y con esto ya me despido, pero antes quiero darles mi más sincera enhorabuena por esos 10 años de andadura del listado de peritos colombiano y animarles a seguir trabajando por el desarrollo de nuestra disciplina, de nuestra apasionante disciplina que es la psicología forense. Muchas gracias por su atención. Olá, me chamo João Carlos Alqueri e falo desde Brasil nessa muito especial data de comemoração do Colégio de Psicólogos da Colômbia. E neste gentil convite, gostaria de poder trazer algumas informações que desde aqui do Brasil temos como pontos principais e de interesses bastante diversificados até pelo nosso país, no que diz respeito aos processos avaliativos quanto à perícia psicológica, nos diferentes contextos. Me permitam trazer informações de que, para além daquelas necessidades básicas do tipo do trabalho do psicólogo, do momento desse trabalho, da importância desse trabalho do psicólogo perito, temos ainda a emergência do Covid-19. Então, com essas características, penso que as necessidades se tornam mais emergentes, especialmente mais potencializadoras de gestões conjuntas, para que possamos, não somente quanto à pandemia, mas também trabalharmos com um enlace bastante fortalecido. Penso que o trabalho de um psicólogo perito, ele tenha das suas necessidades mais emergentes a caracterização técnica e instrumental. De longa data de pesquisas quanto a estas temáticas, principalmente no desenvolvimento de instrumentos psicológicos para planos diversificados, tanto em neuropsicologia quanto psicopatologia e também aspectos relacionados à saúde pública, me encontro agora com um forte apelo no que diz respeito a me dedicar para esta área instrumental nas questões de perícia. Sabemos que a oferta de instrumentos psicológicos varia de país a país. Variam em função de necessidades que podem ser editoriais, econômicas ou até mesmo de disponibilidade de trabalhos de colegas. Penso que para além desta variação individual, que para além destas características referentes ao tipo de instrumental utilizado em cada país, uma coisa é comum a todos nós: uma necessidade mais presente de desenvolvimento tecnológico. Desenvolvimentos tecnológicos no que diz respeito aos processos avaliativos não ficam especificamente relacionados à apresentação de um teste num formato eletrônico, mas também do acompanhamento técnico quanto a esse tipo de material e a disponibilidade deste tipo de material ao psicólogo na linha de frente do seu trabalho em províncias bastante distantes das grandes cidades ou mesmo da capital de um país. Entendo que, em termos de trabalho do psicólogo, o processo metodológico, especialmente na área forense e também jurídica, deveria ter nossa atenção mais dedicada. Digo isto porque, para além de uma administração de um instrumento de inteligência a uma pessoa, nós precisamos ter condições metodológicas de ofertá-la, mesmo em situações de atividade remota. Pode ser que com a pandemia nós possamos ter alguma disponibilidade metodológica e instrumental além no futuro como um horizonte de investigação.
E esse horizonte de investigação se correlaciona, se aproxima daquilo que, em geral, a grande maioria dos países tem como necessidade. Afinal de contas, com poucas variações do rito legal de cada país, especialmente as diferenças entre indivíduos que caracterizam a sua busca com um formato legal, quer seja ele anglo-saxão ou quer seja ele latino, nós vamos ter as mesmas necessidades de trabalho. E por isso penso que antes mesmo do desenvolvimento de instrumentais, possamos trabalhar com desenvolvimento tecnológico. Esse desenvolvimento, como falava, ele pode ser inicialmente starteado a partir de protocolos, a partir de práticas ou de boas práticas profissionais. Guias de referência ao trabalho profissional que possam nortear os colegas nas distintas localidades em que eles atuam, mesmo nas distintas necessidades que a eles se solicitam o seu trabalho. Então, o protocolo de trabalho que possa definir, nortear, indicar ou até mesmo sinalizar pequenas necessidades do ponto de vista metodológico que, com base na evidência de literatura técnico-científica, se fazem necessárias, são para nós aquilo que poderíamos dar o início de um processo, inclusive de cooperação. A Associação Latino-Americana de Psicologia Jurídica e Forense, há pouco, lançou um guia de referência sobre as atividades, principalmente dedicadas ao caráter de telepsicologia ou de avaliação remota. E estas definições, amparadas em cenários internacionais mais amplos, como American Psychological Association ou mesmo International Test Commission, podem garantir um trabalho com uma qualificação mínima por parte do profissional. Tanto faz o instrumental que ele utilize, mas com isso nós temos um primeiro momento. Aqui no Brasil, protocolos como esse são também realizados num contexto mais nacional. Então, há pouco, a Associação Brasileira de Psicologia Jurídica desenvolveu um protocolo de atendimento ao depoimento especial para crianças e adolescentes vítimas de violência. Esse processo de guia técnico-científico foi o primeiro no que diz respeito a ser oriundo de uma entidade técnico-científica e não do nosso Conselho Federal ou Colégio Oficial de Psicólogos. Então, temos aqui um chamamento que se inicia e que converge, né, com a contemporaneidade dos trabalhos da Associação Latino-Americana. E creio que é isso, como uma data bastante festiva para os colegas de Colômbia, nós podemos também começar a criar um enlace latino-americano mais forte, mais amparado na técnica, que empodere o psicólogo na sua linha de frente em diversos países, em suas diversas e longínquas províncias nesse nosso continente latino-americano. Para isso, nós precisamos aproveitar os momentos bons como esse de congregação e sentarmos e traçarmos aquilo que podem ser linhas de um desenvolvimento futuro de cooperação técnico-científica, de modo que desenvolvamos, para além dos processos metodológicos, posteriormente, instrumentos autóctones às nossas necessidades latino-americanas. Esse pode ser um processo longo, pode ser um processo que gere e tenha custos e um investimento, quiçá, transgeracional, mas certamente é um processo que se faz necessário e que nós podemos aproveitar
essa festa de congregação com os colegas da Colômbia e começarmos a agregar, para além das nossas diferenças, um cenário de igualdade sobre os auspícios de um trabalho de cuidado àqueles que mais precisam por parte de psicólogos no seu dia a dia. Mais uma vez, felicito aos colegas peritos, ao Colégio de Colômbia, por essa data magnífica e espero que possamos vê-la com muito mais frequência e cada vez mais ter aquilo que é a proximidade entre os nossos povos e os nossos colegas. Muito obrigado pelo convite. Forte abraço. Hola a todos y a todas. A las personas que no me conocen, les informo de que me llamo Ismael Pérez y que soy psicólogo jurídico y forense en España. En primer lugar, quiero darle las gracias a Colsic por la invitación para acompañarles en la celebración del 10º aniversario de la creación del listado de peritos del colegio. Y sin más, paso a mostrarles brevemente las virtudes del SEG, del Sistema de Evaluación Global, de los profesores Ramón Arce y Francisca Fariña, y desarrollado por sus colaboradores en la Unidad de Psicología Forense de la Universidad de Santiago de Compostela en el norte de España. Lo que les voy a contar cuenta con el aval de estudios de metaanálisis. Y les cuento esto porque cuando hablamos de que algo goza del respaldo de un metaanálisis, lo hacemos bajo el paraguas de la ciencia. Pero cuando los hemos amparado por 3 estudios, uno publicado en 2015 y 2 publicados en 2016, estudios de este tipo, estudios de metaanálisis, tenemos una experiencia científica que nos sitúa casi en la condición de dogma, y permítanme la experiencia. Además tengo que contarles que el SEG cuenta con el respaldo del Consejo General del Poder Judicial de España y también es reconocido por la Fiscalía de Chile. Además, es motivo de diferentes publicaciones científicas cada año, publicaciones científicas publicadas en revistas con factor de impacto. También es el tema central de diversas tesis doctorales. De entrada, también tengo que contarles que el SEG se define como una técnica con diferentes protocolos aplicables a los ámbitos del derecho penal y del derecho laboral, que nos permite, por un lado, evaluar, por otro lado, demostrar y por otro, cuantificar la afectación del daño psicológico. Pero también nos permite identificar la huella de memoria de la persona que estamos evaluando. Y este es un aspecto absolutamente primordial para determinar la relación de causalidad. Y aquí entramos de lleno en el amplio campo de la victimología. Y lo hacemos a partir de la afirmación de que si no tenemos daño, no tenemos víctima, y si no tenemos víctima, tampoco tenemos caso forense. La evaluación del daño psicológico como prueba judicial de un suceso traumático conlleva inexcusablemente la evaluación del daño internalizante. Y el daño internalizante por excelencia es el trastorno de estrés postraumático, según el DSM-4 de la APA. Y así lo han señalado diferentes autores a lo largo de la historia. Por ejemplo, Bryan y Harvey en 1995, Echeudúa y Corral en 1995 también, y en 1998, Jiménez Sánchez en 2003, Taylor y Koch en 1995, Vallejo y Pareja en 1998, por citar algunos. Pero también tengo que decirles que podemos evaluar daño internalizante, o sea, daño primario, a partir del trastorno adaptativo. Y lo hacemos, en este caso, cuando el estresor es psicosocial. Sin embargo, al evaluar
trastorno adaptativo, perdemos la condición de cronicidad del cuadro. Y aún así tenemos una tercera opción. Si evaluamos entre el tercer día y el mes siguiente a la ocurrencia del suceso traumático, podemos evaluar trastorno de estrés agudo. Luego tenemos una sintomatología comórbida que ocurre en más del 90% de los casos y le da identidad y gravedad al trastorno en forma de mayoritariamente depresión, ansiedad, disfunciones sexuales, inadaptación social, consumo de fármacos, consumo de estupefacientes y consumo de alcohol. Pero no solo vamos a evaluar, no solo vamos a medir trastorno de estrés postraumático, sino que debemos sospechar previamente simulación. Y así lo señala la APA para situaciones médico-legales. La APA de 2002 y la APA de 2013 son clarísimos en este precepto. Por eso es necesario realizar el diagnóstico diferencial de simulación, porque la probabilidad estimada de simuladores en casos de denuncia por lesiones ronda el 50%. Además, la evaluación forense ha de cumplir con el principio de presunción de inocencia. Y todo esto nos lo posibilita, nos lo facilita el sistema de evaluación global. ¿Cómo? Partimos de la base de que los instrumentos clínicos tradicionales, como las entrevistas clínicas, los instrumentos de medida, disponen de mecanismos de control de simulación no constatados o no disponen de ellos, e incluso facilitan la simulación. El SEG, en cambio, supera estas limitaciones y lo supera a partir de lo que se denomina aproximación multimétodo, que se estructura en dos tareas. Por un lado tenemos tareas de conocimiento sostenidas principalmente a partir de la entrevista clínico-forense, y esta es capaz de reducir la simulación al 2,9%, pero aún así no controla a toda la simulación. O sea, la mejor entrevista, que es la clínico-forense, no da cabida a todos los posibles falsos positivos. Por eso es necesario recurrir a las tareas de reconocimiento, que son las denominadas pruebas psicométricas, a sabiendas de que las pruebas psicométricas no diagnostican, sino únicamente dan impresiones diagnósticas. Son una remedida de lo que obtenemos a través de la entrevista. Y entre las pruebas psicométricas validadas y con más reconocimiento para el ámbito forense, tenemos el MBPI-2 y no el MBPI versión reducida, sino el MBPI tradicional y el SSL-90, 90 síntomas. Sin embargo, el aspecto fundamental del sistema de evaluación global es la entrevista clínico-forense. Esta es una adaptación de la entrevista cognitiva de Heiselman de 1984 y del propio Heiselman y Fischer en 1992. Para adultos se sostiene en dos sustratos fundamentales. Por un lado, el recuerdo libre, y por otro lado, las técnicas de ayuda de recuperación de información. Sin embargo, posee variantes para evaluar discapacitados y también posee una variante para evaluar menores de edad a partir de la aplicación del memorándum de buenas prácticas, utilizando el protocolo de Bull para niños y niñas inferiores a 9 años, con añadidos de Arce y Fariña para mejorar información. ¿Por qué la entrevista clínico-forense? Porque las entrevistas clínicas tradicionales tipo CSID-5, las escalas CAP, la entrevista interrogativa, la entrevista psicométrica
incluso la entrevista policial, no son efectivas, porque suponen lo que les he tratado de explicar, una tarea de reconocimiento que facilita la simulación e, insisto, no permite establecer relación de causalidad. Los motivos por los que es necesario utilizar la entrevista clínico-forense que propone el sistema de evaluación global es porque las otras entrevistas no incluyen medidas de simulación y porque, al ser generalmente entrevistas semiestructuradas donde se pregunta por los síntomas, facilitan la simulación. Otra de las ventajas, o incluso la gran ventaja de la entrevista clínico-forense, es que posee propiedades psicométricas. Tiene una confiabilidad a través del alfa de Grombach, de la consistencia interna que nos ofrece el alfa de Grombach, de 0.85 para criterios diagnósticos del daño psicológico. Un alfa de Grombach de 0.74 para las estrategias de simulación. Posee, por otro lado, validez predictiva. El diagnóstico del daño es similar a la tasa esperada. Posee validez convergente del daño. El diagnóstico de daño en la entrevista está altamente correlacionado con la evaluación psicométrica del daño. Posee validez discriminante para las estrategias de simulación, de modo que las víctimas reales no fueron nunca clasificadas como simuladoras. Y finalmente posee validez convergente. El diagnóstico diferencial de la simulación, las estrategias de simulación correlacionan altamente con los indicadores psicométricos de simulación. Por otro lado, Amina Memo atribuye unas propiedades fundamentales a la entrevista clínico-forense en lo que ella denomina transferencia-control. Esto es una publicación muy reciente del año pasado, de 2019, que propone cómo pasar el control de la entrevista al entrevistador, explicándole que el entrevistado posee información de primera mano sobre el hecho investigado. Permite que el entrevistado hable, mientras el entrevistador no interrumpe la entrevista. Deja que el ritmo de la entrevista lo marque él o la entrevistada, mientras el entrevistador se limita a escuchar. Y las preguntas, en todo caso, las efectúa en la segunda entrevista, porque, y esto es una información que hasta ahora no se las he mostrado, la entrevista clínico-forense y el sistema de evaluación global se sostiene en 2 entrevistas para aplicar las 2 hipótesis de Udo Underwood, donde lo central debe permanecer intacto y lo periférico debe cambiar. A partir de aquí, y para no extenderme demasiado, espero haberles generado curiosidad y me pongo a disposición de cada uno de ustedes para aclararles cualquier duda que les haya sido capaz de suscitar. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de mostrarles las ventajas, las virtudes del SEG, Sistema de Evaluación Global. Mi nombre es Juan Ángel Anta y soy doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de Cádiz, en España. He tenido el inmenso placer de ser invitado a celebrar con ustedes el 10º aniversario del listado de peritos del Colegio de Psicólogos Colombiano. Hace algún tiempo estuve en Colombia impartiendo unos seminarios de la herramienta con la que nosotros trabajamos en la evaluación forense y asistieron a él algunos de los grandes profesionales con los que contáis en ese listado de peritos. Fue muy interesante el tema de la formación, pero para mí me enriqueció mucho más las charlas y diálogos que mantuvimos durante esas jornadas, sobre todo porque vimos que la evaluación forense tiene que ir en una dirección concreta, que es en la de que sea interdisciplinar, es decir, que diferentes
ciencias de las ciencias sociales deberían de participar para avanzar mucho mejor en este ámbito. Esto que hablamos allí, que parecía una teoría, pues como pueden ver, no es solo una teoría, porque a la vista está, ¿no? Hoy es una prueba. Yo soy una prueba de que no es una teoría, puesto que yo soy, como les he dicho, doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas y licenciado en Criminología. Pero estoy con ustedes aquí celebrando este 10º aniversario del listado de peritos. Porque en realidad los criminólogos tenemos mucho encaje o mucha relación con los psicólogos y sobre todo con la evaluación forense. La evaluación forense tiene diferentes ámbitos de actuación. Uno de ellos es el que tiene que ver con los delitos graves, como pueden ser las violaciones o los asesinatos. Ahí la evaluación forense es clave. Otro de los puntos claves en los que la evaluación forense puede aportar y aporta gran cantidad de información y ayuda en los procesos judiciales es cuando hay procesos de separación familiar. Cuando hay que valorar, por ejemplo, al padre o a la madre para ver si tienen una capacidad parental suficiente para la crianza de sus hijos, cuando hay que valorar a los hijos para ver cómo está siendo su conducta o sus actitudes en ese proceso de separación, si tienen alguna problemática añadida derivada de ese proceso de separación. Y, por supuesto, es muy importante la evaluación forense en el ámbito de la empresa, sobre todo en la relación con el fraude, con la prevención y con la detección del fraude. Así las cosas, nosotros trabajamos con una herramienta que hemos creado nosotros mismos. Esta herramienta se llama entrevista perceptiva. Antes les he comentado que yo soy doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas, pero lo que no les he dicho es que mi especialidad era la de comunicación no verbal y detección de engaño. De ahí hemos evolucionado y hemos desarrollado este tipo de técnica que les acabo de comentar, que se denomina, nuevamente les digo, entrevista perceptiva. Dirijo una empresa en el País Vasco que se llama Detecta, la cual tiene 3 grandes áreas de trabajo. Una de ellas es la que tiene que ver con formación, otra tiene que ver con realización de peritajes judiciales y otra tiene que ver con asesoramiento en empresas particulares, pero sobre todo empresas. En el ámbito formativo, nosotros hemos formado a colectivos como cuerpos y fuerzas de seguridad para que detecten una serie de emociones o actitudes que pueden ser peligrosas en su puesto de trabajo. Y dentro de la policía hemos formado tanto a aquellos que son patrulleros, es decir, los primeros que acceden a la escena de un posible delito, un posible crimen, para que sean mucho más hábiles en la comunicación no verbal, es decir, antes de que empiecen a interactuar verbalmente con la persona, para detectar determinados indicios que les puedan decir cuál puede ser la actitud de una persona o no, hasta la gente que trabaja dentro de inteligencia o antiterrorismo, e incluso a los negociadores, que ha sido el último grupo de policías a los que les hemos formado el año pasado, en el 2019. A los negociadores, a los de inteligencia, a la gente que trabaja con antiterrorismo, sobre todo en la detección del engaño. En entrevista perceptiva, cómo entrevistar mejor para obtener información más veraz y más cantidad de información, y por otro lado la detección de engaño, para saber si les estaban mintiendo o no. Por otro lado, hemos dado formación también al ámbito judicial, a abogados. Dentro del ámbito judicial nos faltaría jueces y fiscales, que nos parece unas piezas cruciales a la hora de darles formación, porque ellos muchas veces tienen que juzgar en sala, tienen que tomar una determinación en sala sin tener pruebas físicas. Entonces, si tuvieran una mínima formación en esto que nosotros denominamos entrevista perceptiva y detección de engaño, tendrían algunas claves con las cuales podrían poder juzgar mucho mejor dentro de la sala a esa situación en la que se dé, cuando es la palabra de uno contra la de otro. También hemos formado en el ámbito educativo a profesores para que sean capaces de detectar determinadas actitudes que puedan darse en sus alumnos, para tratar de prevenir sobre todo temas que tengan que ver con bullying, con maltrato, con acoso. En el ámbito psicosocial, es decir, en aquellos centros de menores, de acogidas de menores, por ejemplo, para que los profesionales que trabajan en el campo, los educadores sociales, tengan una mínima formación
y puedan detectar adecuadamente cuáles son las emociones que pueden estar sintiendo esos chavales, aunque no las digan. Por eso en la comunicación verbal y no verbal es una formación que nos parece muy interesante, e incluso para detectar qué actitudes pueden ser problemáticas o qué actitudes tienen esos chavales para después realizar mucho mejor o más precisas las intervenciones socioeducativas que se tengan que hacer con ellos. Por supuesto, dentro del ámbito de la evaluación forense, hemos dado formación a psicólogos para que tengan una mayor formación o un mayor conocimiento de la importancia que puede tener la comunicación verbal y la comunicación no verbal, que nosotros lo llamamos verbo corporal, y cómo se puede relacionar esta con los indicios de engaño o de veracidad. Esto en el ámbito formativo, y después nosotros trabajamos realizando periciales judiciales, en las que valoramos a las personas, tratamos de saber cuáles son sus indicios de engaño y de veracidad, si esa persona tiene un discurso que es veraz o si esa persona tiene un discurso que es inventado, ¿no? Que no es veraz, que es mentira. ¿Qué es lo que hacemos básicamente nosotros con esta técnica? Lo que hacemos es analizar toda la comunicación de las personas, tanto la comunicación verbal, qué dice la persona y cómo lo está diciendo. En cada uno valoramos diferentes ítems o diferentes indicios. En qué dice, creo que son unos 10 indicios, en cómo lo dice otros 7 indicios, ¿vale? Y por otro lado, qué es lo que hace su cuerpo. Y su cuerpo lo dividimos en dos partes: la cara, expresiones faciales, y por otro lado su cuerpo, manos, tronco, piernas, etc. De tal manera que lo que obtenemos así es toda la comunicación verbal y corporal que despliega una persona, poderla tener analizada. Cuando la comunicación verbal de una persona y la comunicación corporal sea incongruente, tendremos que valorar a ver qué es lo que ocurre para que sea incongruente. Y si la comunicación verbal y corporal es congruente, pues deberemos de concluir que no podemos decir que nos está mintiendo. Es una persona que es creíble. ¿Por qué la comunicación? Miren, la comunicación que tenemos los seres humanos es una comunicación muy elaborada y es una de las grandes diferencias que tenemos con los animales. Es lo que nos ha hecho evolucionar mucho más que los animales. Por lo tanto, si esto es una de las grandes diferencias que tenemos con el resto de animales del mundo, ¿por qué no tenerla en cuenta? ¿Por qué no prestarle atención? ¿Y por qué no tratar de utilizarla para comunicar lo mejor posible por un lado y para tratar de saber si alguien nos está ocultando información o nos está mintiendo por otro lado? ¿Dónde creen ustedes que podría ser de utilidad una técnica como esta, la entrevista perceptiva, que nos permita obtener más información de las personas y además saber si esa información es veraz o no es veraz? Podría ser de utilidad en los juzgados para cuando se le hacen entrevistas a los testigos, a los imputados, a los acusados, a las víctimas. Podría ser interesante dentro de los centros de justicia juvenil, las prisiones de menores, cuando se interviene con ellos, cuando se les entrevista para saber qué es lo que les ha ocurrido o qué es lo que va a ocurrir en un futuro. Podría ser interesante dentro de las empresas para detectar aquellas personas que pueden estar cometiendo algún tipo de delito o fraude dentro de las empresas. Nosotros creemos que podría ser importante en todos aquellos sitios en los que se dé una interacción de una persona con otra, tanto sea en el ámbito laboral como sea en el propio ámbito personal. Esta técnica a mí me gustaría explicarla con mucho más detalle, pero por desgracia tenemos un tiempo muy limitado. Cualquier otra cosa que quieran saber de nosotros o que quieran ahondar en ello, no tienen más que tratar de contactar con nosotros. Tenemos una página web, se llama detecta.eus, y si no, con alguno de los profesionales del listado de peritos se ponen en contacto con ellos, y si necesitan alguno de nuestros servicios o algún asesoramiento, no duden que les pondrán en contacto con nosotros. A mí no me queda nada más que volver a agradecer al listado de peritos del Colegio Colombiano de Psicólogos por haberme permitido participar, por haberme invitado a participar en este 10º aniversario. Espero que esto les haya resultado de interés y muchas gracias, a su servicio para lo que quieran.